enlazados y empinados, sin la memoria, y así florece nuestra historia. Seguimos huella de las abuelas, dejemos tierra, nuestra existencia, y nos trenzamos con nuestra esencia, con pensamientos en nuestro sueño. Vamos tejiendo, sin miedo al tiempo, es un encuentro, todos con el viento. Vamos al cerro, a sentir el fuego, del suelo al cielo, vamos con el viento. A donde no transcurre el tiempo, en busca del camino que se borra con el viento. Como hicieron los ancestros, no es el turno de buscar el fuego interno. No es normal ver como el miedo solo aumenta. Con tanto muerto, el pueblo se atormenta. Todo avanza. Silvia, solo para confirmar, estás ahí, ¿verdad? Sí, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bienvenidos al seminario virtual Movimientos Ancestrales, Territorio Indígena y Migración. Este seminario virtual va a ser en español. Si alguien está escuchando y quiere asistir al seminario virtual en inglés, vamos a empezarlo en 2 horas. If anybody is tuning in right now and wants to attend the webinar that will have English interpretation, we'll be starting that in about 2 hours, and there is a link in the comments for how to register for that webinar. Bueno, entonces, para empezar, quisiéramos pues reconocer que muchos de nosotros somos colonizadores ocupando los territorios indígenas, ¿verdad? Y por eso les invitamos a presentarse en el chat y compartir en cuáles territorios ancestrales te encontrás. Muchas gracias. Y ahorita vamos a poner un ejemplo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Claire Bransky. Soy la coordinadora transfronteriza de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, NISGUA por sus siglas en inglés. NISGUA es una red de base que trabaja para construir y fortalecer lazos entre los pueblos de los Estados Unidos y Guatemala en la lucha mundial por la justicia, la dignidad humana y el respeto para la tierra. NISGUA es financiado por una red de donantes de base que hacen posible nuestras actividades como esta y también nuestro acompañamiento de defensores y defensoras que hemos brindado desde hace casi 4 décadas. Por favor, de apoyar a nuestro trabajo con una donación en nisgua.org. Muchas gracias. Bueno, es mi honor el día de hoy presentar la oradora, Silvia Raquec. Silvia es activista maya cachiquel, coordinadora del programa de inmigración de Asociación POPNOG, desde junio 2016 a la fecha. Silvia es defensora maya frente a la violencia de género y miembro activa de la Alianza de Mujeres Maya Cachiquel, ALIAMAC, que trabaja en la prevención de la violencia de género con un enfoque de identidad y cultura. Ahorita Silvia va a compartir sobre el trabajo de POPNOG. en kaya Matios Cheria Hafluman uya chin kamolki wakama chpariq kablajuj lo kamolchi veruman yishkohe de hun ramagreqkin richin yoxtijon chihri katzlen y rubeyarrik asemal ri maya winaki. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada agradecemos a las energías del día de hoy, al Nahual Aj, 12 Aj, que simboliza todo lo que se refiere al hogar, a la abundancia, al símbolo del triunfo, de la clarividencia, día propicio para renovar nuestras energías, para purificar nuestras almas, para
También recordar esas palabras sagradas de nuestras abuelas y abuelos. Agradecemos primero antes de iniciar, pues las energías de este día por permitirnos reunirnos hoy y desarrollar esta actividad. Le agradecemos por la vida, por el privilegio de estar en casa también en contextos de esta pandemia, porque hay muchos que no tienen este privilegio, entonces agradecemos. Y en segundo lugar, también a ustedes, a todos y todas, por participar en este webinar. Como ya Claire lo dijo, estoy en representación de la asociación POPNOG. El nombre de POPNOG está en idioma maya quiché, que significa tejiendo ideas, conocimiento y sabiduría. POPNOG es una organización no lucrativa, no partidista, que promueve el empoderamiento de los pueblos indígenas en Guatemala y que desde el año 2010 acompañamos el retorno y la reintegración de niños, niñas y adolescentes deportados de México y Estados Unidos. Y pues para mayor información pueden visitar la página que van a estar compartiendo las compañeras de Nuizua en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y solo rápidamente, antes de que paso la palabra a Silvia, favor de notar que vamos a usar el chat para compartir más información y recursos. Nuestras compañeras están ahí, pues, por si tengan algún problema con la tecnología. Y también si estás conectada a través de una llamada, favor de estar pendiente para un correo de seguimiento con toda la misma información que estamos compartiendo en el chat. También se puede poner preguntas en la cajita de Q&A en cualquier momento. Y también pues vamos a convertir una grabación del seminario virtual en el correo de seguimiento. Entonces, te paso la palabra, Silvia. Muchas gracias. Pues el tema que nos reúne el día de hoy es el tema de territorios indígenas y migración. Es un tema para analizar, reflexionar y sobre todo para seguir en la defensa de del derecho a la vida. Vamos a ver un poco la estrecha relación que hay entre los territorios con la migración o los movimientos ancestrales. Sin antes empezar y mencionar la situación del contexto de ahorita que nos invade esta pandemia, la llamada COVID-19 que todos y todas conocen, que está amenazando la salud y la vida de muchas personas a nivel mundial. Y con esto quiero pues igual invitarles a regresar algunos siglos atrás, ¿no? Vemos cómo la historia se repite. Cuando se produjo la invasión española hace más de 500 años, en los territorios indígenas, además de que hubo mucho despojo, los invasores trajeron enfermedades que nuestros pueblos no conocían. Estas enfermedades desconocidas provocaron muchas muertes, incluso muchísimas más muertes que las mismas armas de guerra que traían los invasores. Estas enfermedades conocidas como la viruela, el sarampión, que también se traducen como armas de guerra. Y pues para ampliar y tener como mayor información sobre lo sucedido en esa fecha, para comparar con la actualidad, también les invito que pueden consultar el Memorial de Sololá, un documento histórico del pueblo cachiquel, que relata cómo con la llegada de los españoles, con la invasión española, aparecieron estas enfermedades y pues hoy, este año, pues una nueva enfermedad, una nueva peste, como lo describe el documento, nos está invadiendo. Y como hace más de 500 años, nuevamente los más golpeados con esta pandemia o esta peste son los sectores de población más marginalizados y sectores más empobrecidos. Como podemos mencionar a las mujeres, a los pueblos indígenas, a la niñez, a personas de la tercera edad, personas de la diversidad sexual, personas con distintas capacidades y otras diversidades. También aquí dentro de las poblaciones más vulnerables, quiero mencionar también a las personas migrantes, quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, pues son detenidos y hacinados en condiciones inadecuadas en los centros de detención. Y pues como verán en las noticias, a pesar de la pandemia, las deportaciones siguen, continúan, y las condiciones a las cuales son expuestas las personas migrantes ponen en riesgo su vida con esta situación de salud, que es una situación de emergencia. Y también vemos cómo desde la invasión española a la fecha hay pestes que aún existen y continúan,
Y estas pestes son pestes estructurales, ¿no? Que son muchísimo más fuertes y violentas. Estas pestes estructurales las podemos traducir como en el despojo de los pueblos, de sus territorios, el despojo de sus identidades, la explotación, las distintas formas de opresión como el racismo, el machismo, la pérdida del respeto por la vida humana y sobre todo la pérdida del respeto por la madre naturaleza. Y pues a pesar de todas estas opresiones, los pueblos de Abya Yala hemos resistido. Nuestras abuelas y abuelos han resistido y aún siguen y seguimos resistiendo, manteniendo viva nuestra historia como pueblos indígenas para construir entre pueblos alternativas de vida, buscando siempre el buen vivir para nuestros pueblos y entendiendo el buen vivir como la satisfacción y el bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio con la madre naturaleza y el cosmos para lograr la armonía. Y pues por todo lo anterior, creo que es necesario entonces hablar sobre los territorios y la relación con la migración. Cómo estas pestes estructurales o estas enfermedades estructurales siguen poniendo hoy en día en peligro la vida de nuestros pueblos, la vida de nuestros territorios. Todas estas violencias han sido pues históricamente construidas también sobre el cuerpo de las mujeres. Y aquí creo que también es necesario recordar que desde la invasión hemos visto cómo nuestras madres, nuestras abuelas fueron violadas, asesinadas, tomadas como botín de guerra para el control de los pueblos y el control de los territorios. Entonces vemos cómo la dominación del pasado es la misma dominación que en la actualidad está también sobre explotando a las mujeres y también a la naturaleza. Entonces vemos cómo esta ideología concibe los cuerpos de las mujeres y los territorios como territorios que se pueden invadir, que se pueden explotar y dominar. Entonces, esta relación estrecha que tienen nuestros cuerpos junto a la tierra, el territorio, en constante amenaza, es una explotación que en la actualidad se da muchísimo y que son territorios ahorita violentados y territorios en disputa. Por lo cual, antes de hablar y abordar el tema de territorio, es necesario reconocer e iniciar entonces la defensa de nuestros cuerpos como primer territorio. Y aquí quiero hacer como énfasis y citar a Lorena Cabnal, una mujer feminista, Xinca. Ella describe que este cuerpo experimenta un despojo, un saqueo, una imposición de otro tiempo, de otra realidad, de otra interpretación, y que además este cuerpo ha experimentado la colonialidad y que este idioma que yo hoy estoy hablando también, que pues no es mi idioma ancestral, sino que es el idioma colonizante. Entonces, desde el pensamiento de los pueblos indígenas, también hacer énfasis en esto, que no solo vemos el territorio como un pedazo de tierra o el suelo, sino que es un espacio vital donde se realiza y se desarrolla todo un pueblo, que incluye la tierra, el agua, el aire, los recursos que tiene, así como la flora, la fauna, pero también las energías que se encuentran en este. Y pues desde la cosmovisión de nosotros los pueblos, para nosotros el territorio es lo que decimos Locolej, palabra en idioma maya que se traduce como sagrado, porque es un ser vivo que tiene vida como nosotros los seres humanos, que sentimos, pensamos, y como cualquier ser vivo, pues es merecedora de respeto también, por lo cual hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque nos genera vida, nos genera bienestar, nos provee la alimentación, y esto lo vemos también aún en contextos de la pandemia, como estas personas, los agricultores, son quienes están alimentándonos ahora, ¿no? Entonces también el territorio nos da abrigo, nos da un techo en donde podemos resguardarnos frente a pandemias como la que nos está atacando hoy en día.
Además de esto, tiene un significado histórico, un significado cultural que brinda identidad y arraigo. Y nosotros expresamos esto como, bueno, también lo mencionamos como la práctica de enterrar el ombligo en la tierra donde hemos nacido. Y aquí quiero hacer como un ejemplo claro, como para entender cuál es el significado y la profundidad y la estrecha relación entre el territorio y los seres humanos. Cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, de nuestra madre, estamos unidas por el cordón umbilical. Al momento de nacer, este es cortado y días después, pues se nos cae el ombligo. El ombligo es llevado y enterrado a la tierra. Entonces ahí también empieza la conexión y la relación que nosotros tenemos con la madre naturaleza. Entonces creo que nuestra conexión es muy profunda, es tan profunda que por eso un pueblo sin territorio difícilmente puede vivir y reproducirse. Y desde la cosmovisión también no existe el término, la palabra acumulación, acaparamiento, sino más bien tomamos de la madre naturaleza solo lo que necesitamos para tener una vida plena, sencilla y feliz. Y esto lo hacemos pensando que podemos garantizar las mismas oportunidades a las futuras generaciones. Y esto es algo, digamos, el pensamiento, la cosmovisión de los pueblos, es algo que el modelo capitalista no comprende y que jamás ha respetado. Y por eso está violentando los procesos, con los procesos de extractivismo salvaje. O sea, no entiende, digamos, también las formas de vida de los pueblos. Y con extractivismo salvaje me estoy refiriendo a las grandes hidroeléctricas, las explotaciones forestales, los monocultivos, que están invadiendo principalmente las zonas rurales donde viven los pueblos indígenas aquí en Guatemala. Y estas grandes empresas extractivas, además de estar haciendo todo este saqueo y despojo, son racistas, son clasistas, y todo esto nos traen a nosotros solo muerte y destrucción para nuestros pueblos. Nos dejan en la miseria, nos dejan contaminación, también hay corrupción, y sobre todo dejan y propician la división social en las comunidades. Nos están matando, nos están destruyendo, están saqueando nuestros recursos, mientras ellos están ganando miles y millones de dinero, explotando los recursos que legítimamente pertenecen a los pueblos indígenas. Violan el derecho a la propiedad, que es fundamental para garantizar el desarrollo de las personas en sus tierras, y también atacando con la vida para la supervivencia de las personas en sus territorios. Además de esto, genera las movilizaciones forzadas, provocan la transformación lógica productivas, es decir, las personas que vivimos de la agricultura, que trabajamos la tierra y que producimos nuestros propios alimentos, ahora los tenemos que comprar, lo que está generando la dependencia del capitalismo. Entonces están cambiando nuestras formas de vida, nuestras formas y nuestras prácticas, no como pueblos. Están tratando de imponer el capitalismo sobre las formas de vida de las personas. También nos conducen a buscar empleos en otros departamentos, porque en las comunidades están acabando con los recursos, ya no se puede trabajar la tierra, porque los suelos ya no producen también. Los ríos se secan, entonces hay que salir de la comunidad para ver de qué manera poder subsistir y garantizar el bienestar de la familia. Entonces esto genera el desplazamiento del campo a la ciudad. O sea, incluso la población más joven está perdiendo la historia, está perdiendo esa relación que tienen con la tierra. O sea, ya no pueden estar trabajando en la tierra, están perdiendo los conocimientos que hay en sus territorios, y eso es algo que también está sucediendo. Y pues estas grandes empresas extractivas, además de todo esto que hacen en las comunidades, del saqueo, del despojo,
lo hacen sin consulta de los pueblos. O sea, no preguntan si están de acuerdo o no a lo que van a hacer con sus recursos. Entonces, pasan sobre las autoridades comunitarias, autoridades ancestrales. Es por esto que los pueblos indígenas pues nos levantamos en luchas comunitarias para defender nuestros territorios, y la consigna que se tiene en estos movimientos es la consigna de sí a la vida, porque estamos defendiéndonos nosotros, pero también estamos defendiendo la madre naturaleza, que como les dije anteriormente, tiene vida y hay que cuidarla y protegerla. Y también creo que solamente uniendo nuestras luchas existen estas posibilidades de resistir y crear alternativas para transformar, cambiar o incluso eliminar estas pestes estructurales, ¿no? Como el sistema capitalista, el sistema patriarcal, el sistema colonial. Y pues para enfocar mucho mejor, digamos, y visibilizar las luchas comunitarias, quiero dar como un ejemplo de esta defensa de la vida, y lo vemos específicamente en la resistencia pacífica de la Puya, que la comunidad se organizó en defensa de su territorio. Ya llevan años en frente de esta defensa, y este año, el 8 de marzo específicamente, se conmemoraron los 8 años de resistencia pacífica, ¿no? Hay que resaltar, es una resistencia pacífica frente a las grandes empresas extractivas. Entonces, esta comunidad ha tenido una gran trayectoria de cómo ha salido a defender su territorio. Y también aquí hay que resaltar algo. Cuando las comunidades se organizan y salen en defensa de sus tierras, de sus territorios, sucede otra cosa. El tema de la criminalización hacia las personas defensoras y defensores de la tierra y los recursos naturales. Solo en el año 2017, UDFEGUA registró de enero a junio 72 agresiones en contra de personas que defienden la tierra y el territorio, ¿no? Personas que defienden los recursos que les pertenecen legítimamente. Y pues frente a esta persecución, a este despojo de tierra, y además, ¿no?, la criminalización, las personas y las comunidades indígenas son obligadas a dejar sus comunidades para resguardar la vida. Entonces está generando el desplazamiento interno, están generando con eso también la migración internacional irregular de personas y comunidades. Y con esto también quiero resaltar que el desplazamiento forzado interno es la antesala a la migración internacional. Y para andar citando pues casos concretos de personas que han tenido que salir huyendo para resguardar la vida, quiero mencionar como a Lolita Chávez y Teresa Muñoz, dirigentes indígenas que estaban enfrente de la defensa de la tierra, del territorio. Pues ante esto fueron amenazadas, criminalizadas de muerte, y ahorita pues se encuentran refugiadas fuera de Guatemala. Entonces creo que esto es una situación que hace que las personas dejen su tierra, que dejen su territorio y tengan que salir. O sea, en vez de quedarse aquí defendiendo su territorio, estas mismas personas están haciendo que las personas salgan y dejen sus comunidades, y esto continúa hoy en día, incluso aún en contextos de la pandemia. Estas grandes empresas siguen trabajando, siguen operando, poniendo en riesgo la vida de las personas y las comunidades también. Y pues de nuevo, no podemos desligar todo lo que está pasando ahorita porque esto es algo que venimos acarreando desde la historia, ¿no? Desde la invasión. Porque históricamente el despojo de los pueblos indígenas es lo que ha provocado el desplazamiento, ¿no? Esta es una causa más de migración en Guatemala. Y es algo que no se dice, que no se habla, que no se menciona, pero que sí existe, es real, y que hoy en día, como lo decía, las empresas están saqueando los recursos en las tierras, en los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, creo que hay que resaltar también, esta es una de las causas, ¿no? Porque hay muchísimas causas más, pero esta es una principal que no se menciona, y creo que es necesario decirlo, hablarlo y reconocerlo,
y decir de que también en Guatemala está sucediendo esto, ¿no? Aparte de todas esas causas más que hay, y que la migración de las personas no solo es por mejorar las condiciones de vida, no todo se traduce en dinero, porque cuando hablamos y decimos por qué migran las personas, como en primera línea sale causas económicas, pero esta es una nada más, no es como la principal. Y además mencionar que la gente no se va porque quiere, ¿no? La gente es obligada a irse, se va por defender la vida, se va porque las grandes empresas han acabado con los recursos, porque nos han empobrecido, y para sobrevivir las personas toman la difícil decisión de migrar. Y aquí, para hablar como de casos también concretos, creo que recordarán mucho en las noticias, o no demasiado, el caso de Claudia Patricia Gómez, mujer maya mam, que con la ayuda de sus papás logró obtener un título universitario. Después de graduarse buscó trabajo, pero pues no encontró. No habían oportunidades laborales en su comunidad, y frente a la difícil situación de pobreza que se encontraba, decidió migrar, y en mayo del 2018 fue asesinada por la patrulla fronteriza. Entonces, este es uno de los casos, porque también solo de diciembre a 2018 a la fecha se han registrado 8 casos más de niños y niñas indígenas guatemaltecos que han muerto bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Con esto vemos cómo estas pestes estructurales continúan asesinando nuestra historia, continúan asesinando a nuestros pueblos. Y es por ello que existe la necesidad entonces de defender también el derecho a migrar, pero también el derecho a no migrar, para que las personas puedan quedarse en su comunidad. Entonces las personas deberían de tener la oportunidad de decidir dónde quiere estar, dónde quiere vivir, y de moverse libremente sin que nadie se lo pueda impedir. Nadie debería de verse obligado a dejar su casa, a dejar su familia, su comunidad y su territorio. Y aquí también es necesario recordar que los pueblos indígenas siempre hemos migrado, y que para nosotros la migración, o sea, esto no representa un problema de ninguna índole, no es un problema, sino más bien lo vemos como una oportunidad de intercambio, una oportunidad de intercambiar entre culturas, de comunicación, y además no existen fronteras. O sea, no, para nosotros las fronteras no existen, sino más bien las fronteras han venido a dividir a los pueblos, a las culturas, y esto lo podemos ver claramente con un ejemplo de la división de los pueblos mam que hay entre México y Guatemala, por ejemplo. Y entonces, pero también esta pandemia nos ha demostrado que no hay fronteras, que sino más bien nos ha afectado a todos, y que somos una misma humanidad, ¿verdad? Y es por eso que los gobiernos, los estados, en vez de invertir en militarización de las fronteras, deberían enfocar también su atención en salud, en educación, garantizando la vida, la seguridad de las personas, y no la intimidación a través de la militarización de las fronteras. Y además que las fronteras existen solamente en las mentes de los poderosos, ¿no? En mentes cerradas por ambición, y que esa misma ambición les hace cerrar territorios con muros físicos, como si esos muros pudieran detener el caminar de las personas que por siglos hemos migrado. Entonces, no, la migración no se va a detener con esos muros. Al contrario, ¿no? La migración sigue, continúa, y que además para nosotros los pueblos el término migración tampoco existe, no hay una palabra que se pueda traducir como migración, sino más bien para nosotros hacemos referencia al término caminante, viajero o viajera. Entonces, también recordar de que la migración no es un problema, sino más bien verlo como una oportunidad. Y creo que hay muchos temas que hay que abordar, ¿no? Alrededor de la tierra, el territorio, pero también el tema de la migración. Y frente a todo este despojo que vemos
que se ha dado desde siglos y que hoy en día está muy fuerte también en Guatemala y en otros países, porque esa es una situación que está también acabando con los recursos de otros países, que es a nivel mundial, y es necesario hacer algo. Y pues frente a todo este despojo, los estados tienen la obligación de proteger que las personas no se tengan que desplazar, ¿verdad? Tienen que proteger la vida, la seguridad de las personas, y como lo dice en el principio numeral 9 de las Naciones Unidas, debe buscar alternativas y las medidas necesarias para proteger a las personas contra los desplazamientos forzados. Entonces, creo que es necesario también que pongan su atención en esto. Los estados deben de garantizar el respeto a los derechos, la forma de vida de los pueblos, especialmente el derecho a la tierra, el derecho al territorio y los recursos establecidos en el convenio 169 de la OIT, en donde también se reconocen el derecho al territorio y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces creo que es necesario recordar que se respeten las leyes, que se respeten la vida y sobre todo las cosmovisiones de los pueblos. Y salir de tu territorio bajo amenaza, obligado o obligada por las condiciones de violencia, esto violenta tu derecho a la vida y la seguridad, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 1. Entonces, con esto, creo que el Estado de Guatemala, ¿no?, se convierte en el primer violador de derechos humanos al no garantizar las condiciones necesarias para que las personas no se vean forzadas a migrar. Es por eso que decimos que Guatemala no es ningún tercer país seguro, porque no es capaz de proteger ni garantizar la vida de las y los propios guatemaltecos. Entonces, no va a ser capaz de atender, de brindar todo esto a personas de otras nacionalidades. Y con esto quiero referirme a que en julio del año 2019, Guatemala y Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación de asilo, los famosos ACAS, creo que son muy sonados en las noticias, que son conocidos como los acuerdos de tercer país seguro, en donde Estados Unidos, al firmar este convenio, puede deportar a migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, los puede deportar a Guatemala para que busquen refugio aquí, aunque no sea su país de origen. Entonces, estos acuerdos también se han firmado primero en Guatemala, luego en Honduras, El Salvador también se ha firmado, y Estados Unidos con esto están negando el derecho a la protección internacional y también está vulnerando el derecho internacional de personas refugiadas. Entonces, creo que estos acuerdos deberían de anularse, ¿no?, porque violenta no solo la seguridad y de la vida de las personas que están buscando asilo en Estados Unidos. Ya vemos por qué las personas se van en Guatemala, que no solo es por la violencia, sino que también el tema del despojo, la persecución. Y por esto también queremos expresar que nos preocupa la situación que están viviendo ahora las personas migrantes, niños, niñas, adolescentes, personas, poblaciones LGTBI, comunidades indígenas de origen guatemaltecos, también de las personas que se encuentran en Estados Unidos, por lo cual le exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese las deportaciones de las personas migrantes, porque las condiciones a las cuales son expuestas en los centros de detención también vulnera la seguridad y la vida de las personas. Se debe de garantizar el acceso a la salud en contextos de esta pandemia, porque es lo que hace falta. Es necesario atender la salud de las personas en contextos de migración. Y como lo mencionó hace la congresista Norma Torres en declaraciones, ella hace referencia a que Estados Unidos con estas deportaciones está exportando la muerte. Entonces, es necesario garantizar el acceso y el derecho a la salud de las personas en contextos de migración, personas en detención, también garantizar
que puedan tener acceso a este derecho, y por todo este despojo, por todas estas violaciones a derechos, pues como Asociación POPNOG, en coordinación y apoyo con NISWA y otras organizaciones nacionales como el Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, organizaciones a nivel regional, también organizaciones a nivel internacional como Liga Maya Internacional, por mencionar algunas. Estamos buscando frenar estas políticas antimigratorias y regresivas que violentan la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Porque, como ya hemos dicho, Guatemala no es ningún tercer país seguro. No es, si lo fuera, pues su población no tendría por qué verse obligado a huir del país. Entonces, que además de esto, cabe mencionar que estos acuerdos de cooperación se firmaron a espaldas de los pueblos, a espaldas de sociedad civil. No hay claridad cómo van a funcionar y también del impacto que esto va a tener en la vida de la población en los países. Entonces, por lo cual nosotros solicitamos y pedimos también que den a conocer esta situación que estamos viendo en temas de tierra, territorio, migración, y que pues puedan firmar y compartir la campaña para dejar sin efecto estos acuerdos de cooperación de asilo, que como ya lo decía, atenta contra la vida y seguridad de las personas migrantes. Pues son varios temas que tocamos, ¿no? Pero antes de finalizar, quiero recordarles que mientras las fuerzas estatales estén amenazando nuestra seguridad, nuestra dignidad y nuestras propias vidas, también la vida de los pueblos indígenas, nosotros, ¿no?, los pueblos y personas migrantes, resistimos aún en contextos de la pandemia, estamos resistiendo con creatividad y resiliencia. Y esto lo hacemos pues para seguir construyendo un mundo, sobre todo un mundo más allá de las fronteras coloniales. Matías, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Ahora vamos a recibir preguntas de ustedes en el público. Y también si estás mirando en la grabación o la transmisión en vivo en Face, se puede poner preguntas en el chat allí o en el chat aquí en Zoom y vamos a pasarlas aquí a Silvia. Pero antes de que respondamos a las preguntas, nos gustaría tomar un momentito para agradecer a la Asociación POPNOG y especialmente a ti, Silvia. Han apoyado y trabajado en esta gira por tanto tiempo, casi un año, ¿verdad? Y pues realmente ha sido un honor y un placer trabajar con ustedes y contigo. Había muchas personas apoyando, ¿verdad? También queremos agradecer a las anfitrionas de la gira que organizaron pues eventos increíbles en los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues que nos ayudaron a cambiar el plan cuando fue necesario por la pandemia. Agradecemos a la Liga Maya por su asesoría y su apoyo, a muchas organizaciones más y también a todos los donantes de base que hacen posible todas las actividades de NISWA. Entonces, muchas gracias a todos, todas y todos. Y para que sepan, cuando donas hoy, cuando haces una donación en niswa.org, todas las donaciones más allá que los gastos de la gira irán directamente a la Asociación POPNOG para apoyar su acompañamiento tan importante de mujeres, jóvenes y niñas indígenas deportadas de los Estados Unidos. Te paso la palabra. Sí. Bueno, creo que, antes de pasar con lo de las preguntas, si es que hay, con mucho gusto pues las vamos a responder. También desde POPNOG y de manera personal también agradecer el esfuerzo y el trabajo que hace NISWA en Guatemala, en los países donde tiene presencia, porque sí, este es un esfuerzo que hemos hecho desde hace algunos meses ya, y que por situación de la pandemia no lo pudimos desarrollar en Estados Unidos,
pero a través de la tecnología podemos transmitir esta reflexión, este análisis, este conocimiento para que también ustedes puedan compartirlas. Entonces agradezco muchísimo a NISWA, a todo el equipo por el trabajo que hacen, también por esta actividad, y animarles pues a todas y todas las personas que están viendo que sigan donando para que el trabajo de NISWA pueda seguir y continúe en la defensa de la vida y defensa de los territorios en Guatemala también. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, también sí, como dijo Silvia, quiero invitarte a ser parte de la campaña contra los acuerdos de tercer país seguro, de cual ese seminario virtual forma parte, ¿verdad? Entonces, y cabal, como dijo Silvia, contrario a sus propias recomendaciones de salud pública, los Estados Unidos sigue deportando a migrantes. Exigimos un cese de esas deportaciones que son aún más peligrosas que las deportaciones normales, ¿verdad? También pedimos a todo el mundo, pues necesitamos un montón de apoyo para esa campaña contra los acuerdos de tercer país seguro. Necesitamos que todo el mundo se eduque sobre los acuerdos, que firme la petición, que escriba cartas a los y las editoras de sus periódicos locales y que le contacte al Congreso para exigir que desembolsen a los acuerdos. Puedes tomar acción en niswa.org y también hay más información en el chat. Muchas gracias porque necesitamos tu apoyo. Bueno, entonces Silvia, ya tenemos varias preguntas. Voy a empezar con esta. ¿Cuáles son unas de las empresas que están dañando a los territorios? Son nacionales y internacionales. Okay. Bueno, gracias por la pregunta. Y creo que en Guatemala hay diversidad de empresas que están atacando la vida de las personas en Guatemala, pero principalmente son empresas internacionales, empresas canadienses, también suizas, que justamente también en sus países es en donde ha habido como mayor muertes de personas por la pandemia, que a pesar de todas estas muertes que hay y toda la situación que está sucediendo en las comunidades, pues no cesa, ¿no? Del trabajo que está pasando ahorita justamente en Guatemala. Entonces, creo que sí, hay muchas empresas. Entonces, quiero mencionar alguna, creo que ahorita la que está es justamente esta empresa que está en el store justamente en estos días, que está atacando contra la vida de las personas con la situación de la minería. Entonces, creo que la mayoría son empresas internacionales. Muchas gracias, Silvia. Pues y también para mencionar que como NISWA acompañamos a varias luchas de defensores de la tierra y si quieren más información sobre esas luchas se puede leer mucho en niswa.org. Otra pregunta. ¿Qué debe ser la actitud de las comunidades cuando una persona deportada con el virus aparece en su comunidad? Y si PopNog está en alianza con el movimiento #FreeThemAll, tratando de liberar a todos los detenidos en Estados Unidos. Bueno, sí, ¿cuáles son como el comportamiento de las personas cuando las personas son deportadas a sus comunidades? Creo que el tema de la violencia, del racismo y la discriminación ha aumentado mucho debido a que con la situación de la pandemia y las condiciones a las cuales son expuestas las personas en los centros de detención, que son condiciones inadecuadas, inhumanas, que las personas migrantes están propensas, digamos, a contagiarse del virus. Y frente a que no hay atención de salud en estos centros de detención, a la hora de ser deportados, empiezan a ver todas estas síntomas. Y frente a esto, creo que también la forma de cómo se dice la información ha generado y ha volteado, digamos, como que si los migrantes fueran quienes
hayan empezado también como el tema de la enfermedad y ha generado miedo en las comunidades debido a que el gobierno también en Guatemala ha mencionado que del 50-75% de los casos han dado positivos y que son personas que han sido retornadas de Estados Unidos. Frente a esto, pues las personas se alarmaron y pues sí hay una respuesta también de miedo, ¿no? De discriminación, pero también creo que es por el papel también que han jugado las personas y los gobiernos, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, pues no han hecho como el mayor esfuerzo para garantizar la seguridad y sobre todo la salud de las personas. Entonces, y con relación a esto, sí hay como varias organizaciones a nivel nacional, regional, que estamos en búsqueda, ¿verdad?, de el cese de las detenciones y que también el acompañamiento de los estados, de los gobiernos, para acompañar a personas que quieran regresar de manera voluntaria a sus países para que puedan brindarle el retorno asistido a sus comunidades de origen. Y creo que no, como PopNog no estamos como dentro de este colectivo, pero quizá nos dejan como la información, podemos como tener un poco más de conocimiento y poder compartir también lo que estamos haciendo en otras redes, porque PopNog, como lo mencioné, con el grupo articulador, estamos también articulando esfuerzos con otras organizaciones a nivel regional para solicitar pues, el cese de las deportaciones y sobre todo que las personas no sigan pues, detenidas en estaciones migratorias. Muchas gracias, Silvia. Pues muchas gracias a la gente que nos está mandando preguntas desde Facebook Live. Tenemos una pregunta. La pregunta, y creo que tengo entendido que si Guatemala no iba a aceptar el acuerdo de tercer país seguro, lo iban a ir a sancionar. ¿Qué me dicen de eso? Gracias. Sí, creo que los gobiernos juegan un papel fundamental frente también a como a dos posturas, pues que las declaraciones son una cosa y las acciones son otras. Es como lo sucedido con el tema de las deportaciones. Habían dicho que Guatemala iba a detener las deportaciones, pero pues no fue así. Y con esto también, como lo mencioné, estos acuerdos fueron firmados de manera rápida, a espaldas de las personas, de sociedad civil. Incluso el contenido de estos documentos no hay como claridad de qué es lo que se está buscando, persiguiendo. Entonces, se hizo a espaldas de sociedad civil. Incluso se hablaba de que habían anexos que se desconocían su contenido y que a través como de la situación que se vio, las organizaciones también estuvimos como viendo esto, solicitando que cesen estas firmas o estos convenios que no son viables porque atentan contra la vida de las personas y sobre todo el derecho a la solicitud de asilo. Pero sí, estos continúan y por lo cual nosotros estamos haciendo estas actividades para evitar que sigan estas políticas y otras políticas antimigratorias también, porque con toda la situación se han creado otras y lo que buscan siempre es como poner en peligro la vida y la seguridad de las personas migrantes. Gracias. Creo que ya tocaste aparte de esa pregunta, pero solo a ver. Muchísimas gracias, Silvia. Sobre los acuerdos de tercer país seguro, yo sé que se han firmado sin transparencia de cómo van a funcionar. ¿Hay algún partido político elevando ese punto con la comunidad y el resto de la sociedad civil? Y si no, ¿habrá apetito político para una campaña en contra de los acuerdos en el contexto de la pandemia, ya que muchas personas deportadas llevan el coronavirus a Guatemala? Sí, yo creo que frente a esto también es difícil, digamos, también la situación de si las personas pueden ir como en contra, ¿no? O de terminar o el cese de la firma de estos acuerdos.
porque muchas veces también, y lo vemos aquí en Guatemala, es difícil la situación que está sucediendo también como en como una bancada específica. Creo que como el diálogo entre sociedad civil y el gobierno ha sido algo que ha limitado mucho el tema de migración, no se ha abordado, y si se aborda, no es, digamos, también como en acuerdo común con sociedad civil, pero eso es lo que estamos buscando, tratando de acercarnos para dialogar y poner también sobre la mesa el tema de migración, y que seguramente con este tema de la pandemia y la relación con las personas migrantes, se escucha mucho el tema de migración. Entonces también frente a esto es necesario también verificar que no se vulneren más derechos que los que ya son vulnerados, porque sí existe como un gran número de violaciones, y justamente ahorita en contexto de la pandemia, una de las, digamos, limitantes es que todos estamos en casa, ¿no? Nuestro trabajo de alguna manera se ha limitado específicamente a hacer acción a través de o en línea, pero sí estamos buscando dar a conocer todas estas situaciones y lograr como el diálogo y estar ahí como detrás, ¿no? de las autoridades, y que las autoridades específicas que estén garantizando la protección de las personas migrantes, y que la entidad encargada del tema de migratorio en Guatemala también pueda dar a conocer las situaciones y sobre todo como datos oficiales, también la forma de cómo se dan a conocer la información. Gracias, Silvia. Tal vez si mis compañeros podrían poner en el chat otra vez el enlace también para la petición de LAWG, Latin American Working Group, para la petición que exige un cese de las deportaciones ahora durante la pandemia, y también un enlace para la campaña en contra de los acuerdos de tercer país seguro. Como dije, necesitamos un montón de poder y apoyo de mucha gente, entonces sería genial si podrían apoyarnos en eso. Otra pregunta. ¿Cómo se aborda la pertinencia lingüística en temas de migración? Existen muchos idiomas indígenas y muchos migrantes son incluso más vulnerables al no hablar español, menos inglés. Sí, dentro del tema de migración hay como varios derechos que son violentados, vulnerados, y estos son muchos más. Cuando una persona no entiende o no comprende el español y mucho menos el inglés, Guatemala tiene varios idiomas. Entonces, las poblaciones o las personas que hemos tenido como contacto y acercamiento nos dicen cómo les hacen firmar documentos sin saber cuál es su contenido, y después de esto son deportados, que no pueden solicitar la defensa de sus derechos porque no entienden el idioma, no saben cómo expresarse, y tampoco, y otra cosa que también va a la par de esto, es que las personas desconocen cuáles son sus derechos como personas migrantes. Muchas veces dicen, soy migrante, no tengo derechos, pero de alguna manera también esto aumenta la violación de derechos humanos. Entonces, en Guatemala existen varios idiomas, y que justamente afecta a las personas en todo el trayecto de la migración, el tema de la detención, el tema de la separación, porque no entienden cuáles son los procesos que se siguen en Estados Unidos cuando los padres son separados de sus hijos. Incluso pues no hay una información exacta de qué es lo que está pasando en el idioma, de cuáles son los procesos y cuáles son sus derechos. Y las personas también, y en contextos de la pandemia, vemos también cómo personas migrantes en Estados Unidos, ¿no?, tienen como dificultad de acceder a esta información de cuáles son los cuidados, de qué implica esta pandemia, cuáles son los cuidados que se pueden tener. Y esto es a nivel, digamos, de Guatemala, y también a nivel internacional. De los estados también deben de garantizar y reconocer que su población es una población diversa en culturas, en idiomas, y por tal debe de responder en la misma medida, ¿no?, con la información y para, pues de alguna manera dar y que estos derechos sean reconocidos, ¿no? El derecho
a un intérprete, ¿no? En caso de personas en detención o en contextos de migración, que eso es lo que también nosotros exigimos siempre, mucho más cuando se hacen en las citas con el juez, ¿no? Para definir entonces si es deportado o no, o cuáles son las alternativas. Exigimos también que se den intérpretes, traductores, para que estas personas puedan defender sus derechos y expresar la situación por la cual han salido de sus países. Gracias. Tenemos otra pregunta de la transmisión en vivo en Face. Muchas gracias por estar mandándonos las preguntas. Silvia, ¿puedes ahondar en cómo la violencia machista repercute en la necesidad de las mujeres indígenas de emigrar para protegerse? Sí, como lo mencionaba, históricamente han creado, digamos, como la ideología de los pueblos, y se ha generado mucho el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Como el tema del saqueo, del despojo, de tener dominio sobre alguien más, ¿no? Entonces vemos cómo en el pasado la violencia era mucho más fuerte sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces esta idea se ha venido creando y fortaleciendo con el tiempo, y hoy en día también se siguen reproduciendo esos mismos patrones. Digamos, el tema del machismo y la discriminación, pero sobre todo y muy profundamente también en las comunidades rurales, debido a que se ha generado la idea de la desigualdad y la equidad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Se ha puesto como en marcha en decir que los hombres son los dueños de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, que por ende esto también de alguna manera ha generado también la causa de migración de varias mujeres, porque al ser sometidas a violencia, acoso, abuso, incluso violación sexual, ellas al no encontrar como otra alternativa para poderse apoyar y subsistir en su comunidad, y también viendo de que a la hora de poner la denuncia, esto no va más allá, pues ya no hay como la cultura de la denuncia, porque entonces las autoridades ya no le siguen a, digamos, a la denuncia que se ha hecho en contra de las mujeres, y ellas pues al ver esto, pues buscan otras alternativas, y estas alternativas es decidir migrar por la violación y la violencia que hay, no solo de pobreza, sino que también del machismo que persiste en la vida de las mujeres. Entonces, varias mujeres pues nos han comentado y compartido cuáles han sido pues sus experiencias, y que una de estas sí ha sido pues por el machismo, y el tema de violación, acoso también, que ha sido como también, y es una de las causas que también existe y que no se menciona, pero que sí, el tema de la violencia de género es muy, muy fuerte, y que eso también ha contribuido o ha sido una de las causas de migración también en Guatemala. Bueno, tenemos como 4 o 5 preguntas más, entonces creo que vamos a ir finalizando, pero si alguien tiene otra pregunta, por favor, mandárnosla. Ok, una pregunta. Me gustaría saber tu opinión sobre el manejo local del estado de sitio y militarización en Guatemala y en el impacto directo en comunidades del interior del país. Sí, creo que antes de responder eso, es necesario también regresar un poco en la historia de Guatemala. Guatemala pasó por un conflicto armado interno, en donde también hubo mucha violencia, matanza, persecución y desplazamiento de personas, donde la militarización era muy evidente y muy fuerte en las comunidades, y con el toque de queda. Creo que también es algo que puede generar violación a derechos humanos, ¿no? Hemos visto cómo, y lo menciono, cómo
la policía, incluso el ejército, está en nuestros territorios, ¿no? Para seguridad, para resguardar nuestra vida, pero de alguna manera también están limitando nuestros derechos, ¿no? De alguna manera existe el miedo, el temor, porque todavía existen todos esos recuerdos del conflicto armado, y solo con la presencia de militares en las comunidades, pues es una forma también de invasión del territorio, una forma de intimidación, una forma de violentar nuestra libre locomoción, de organización, y sobre todo limita mucho digamos, el trabajo de defensa de la tierra. Porque entonces tenemos que estar en casa, encerrados, sin saber qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? En nuestras comunidades. Y si salimos, pues está la policía, entonces hay represión. De alguna manera nos tienen como controlados, ¿no? Y esto también es una preocupación, porque con el toque de queda aumentan muchas más violencias en contra de las personas, no solo personas defensoras y defensoras de derechos humanos, sino que también en contra de mujeres, ¿no? El tema de violencia que hablábamos también, esto lo aumenta muchísimo más. Y creo que sí, el tema del toque de queda es como verla como de dos vías, de poder evitar la expansión de la pandemia, pero también expande la posibilidad de mayor violencia hacia la población. Gracias. Otra pregunta de Facebook. Mi pregunta es sobre el plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. ¿Será que es funcional y mejora las condiciones de vida de las personas? Y solo para que sepan, mi colega Saraswati acaba de poner en el chat un recurso sobre este tema. Creo que todas estas acciones que se desarrollan en los países son acciones que de nuevo solo están generando mucho más migración, ¿no? En las comunidades, y esto de alguna manera el impacto que se da es en las comunidades como rurales, pero esto del plan de la Alianza para la Prosperidad no viene a atender específicamente las causas que generan la migración y también la pobreza en Guatemala, sino que creo yo que la agudiza mucho más y aumenta la situación de pobreza en la población, y que no es como una estrategia que no tiene como un impacto específico en la población, que no hay como las líneas específicas que se requieren, porque también el plan de la Alianza para la Prosperidad creo que no es funcional, ¿no? De alguna manera, porque creo que hay que, todo proyecto o actividad que se desarrolla en las comunidades, y sobre todo en comunidades rurales donde el impacto de la pobreza es mayor, es necesaria verificar cuáles son las condiciones, el contexto, las situaciones a las cuales se dedican las personas, para que todos estos proyectos que se desarrollen en las comunidades no solo impacto, sino que también no impacte sobre la vida de las personas mismas en las comunidades y las condiciones a las cuales se encuentran. Entonces, personalmente creo que no, es algo que no funcionó. Otra pregunta, creo que has respondido a unas partes de eso, pero a ver si quieres profundizar más. ¿Está el gobierno actual apoyando o regulando el Acta de Tercer País Seguro? ¿Qué tan informada está la población guatemalteca al respecto? ¿Hay esfuerzos para monitorear los viajantes que son deportados de los Estados Unidos con COVID-19? Sí, con relación a, creo que voy a empezar con en medio. ¿Qué tan informado está la población sobre los acuerdos de tercer país seguro? Creo que hay información que no se divulga o se difunde, digamos, como tal. Estos acuerdos se firmaron
Incluso fue como así de manera rápida, no sé, se desconocen cuáles fueron como los procedimientos. Igual los procedimientos creo que también no fueron como los adecuados, pero no, la población creo que no tiene como la idea de qué implican estos acuerdos, si se firmaron, o sea, no hay como el conocimiento, porque tampoco la información del gobierno hacia la población no es una comunicación de doble vía, ¿no? No hay como formas de cómo generar la información. Y aquí entra de nuevo el tema de los idiomas. O sea, aquí en Guatemala toda la información que se genera pues es en español, ¿no? Pero para que llegue toda esta información a las comunidades y que todas las personas estemos enteradas en qué consiste la firma de este acuerdo, entonces creo que hace falta mucho por obtener toda esta información, y que además si se genera información como sobre la firma de estos acuerdos, no hay mucha claridad sobre cuáles serían también los impactos. Y sobre todo en cuanto al tema, creo que también mencionaba de las condiciones de las personas que están siendo deportadas. El ministro de Salud en sus declaraciones hace unos días, 1 o 2 días, decía que las personas migrantes de Estados Unidos incluso venían con síntomas de fiebre y aún así se subían a los aviones y eran deportados a Guatemala. Entonces eso es como una parte. Y lo otro es que gobiernos deben de garantizar las condiciones adecuadas para acceso a salud para las poblaciones migrantes. Ellos están comentando de que están siguiendo las políticas o protocolos de seguridad en cuanto a la atención de salud de personas migrantes, pero vemos de que no es suficiente, y con esto nuevamente decimos de que Guatemala no estaba preparado no está preparado para atender esta situación, esta emergencia de salud, puesto que, como lo mencionamos, se están invirtiendo en otras situaciones, en temas de militarización, pero nunca se han enfocado en atender, en invertir en temas de salud para evitar que suceda esto, no una tragedia mayor en cuanto a la atención de personas migrantes. Creo que mucho más por reforzar la atención a migrantes siendo deportadas desde Estados Unidos, pero también de todas las fronteras, ¿no? Fronteras vía aérea, pero también fronteras vía terrestre, que creo que no están poniendo como demasiado esfuerzo para asegurar que todas las personas que están entrando por este lado, ¿no? Deportadas de México, estén siendo atendidas y que puedan tener como la seguridad de decir que no están contagiadas por el virus, y que si lo están, puedan seguir un proceso de cuarentena en estos lugares que el gobierno ha habilitado, y que después de descartar la posibilidad de algún contagio o que tengan que tengan el virus, puedan regresar entonces a sus comunidades. Entonces creo que hace falta mucho esto, reforzarlo. Y aquí cabe mencionar que el aeropuerto ha sido utilizado como lugar para que las personas puedan ser examinadas y todo, y la misma PDH, Procuraduría de Derechos Humanos, ha dicho que este no es un espacio idóneo, no cubre con todas las seguridad de salud para atender y resguardar ahí a las personas que están siendo deportadas. Entonces, creo que hace falta mucho por eso. Entonces, creo que también la responsabilidad de ambos países, tanto de Estados Unidos, de estar teniendo a personas en condiciones inadecuadas, en condiciones inhumanas, y desde los países de origen donde los están recibiendo, generar y brindar una atención mucha más integral, una atención que puede ser también para descartar toda situación de contagio, pero también atender otras enfermedades que no sean esta enfermedad, ¿no? del COVID-19, sino que también la capacidad de atender otras enfermedades, porque existen un sinfín de enfermedades también que pueden haber, ¿no? Entonces, eso creo que eso eran las 2 preguntas. Sí, muchas gracias. A ver, vamos a seguir con otra pregunta. Tenemos 3 más y creo que después de esas 3 vamos a finalizar. ¿A qué se refiere con el tema de que el cuerpo es también un territorio político?
Cuando nosotros decimos que defendemos derecho, digamos, también somos personas que tenemos que reconocer también cómo estas violencias atraviesan nuestro cuerpo, cómo han atravesado en nuestras vidas. Entonces, para esto es necesario también el tema de la descolonización, ¿no? Desaprender todas esas formas de opresión y empezar a defender el territorio, es empezar, ¿no? Primero nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿no? Que ha sido despojado, invadido desde la invasión española y que a la fecha aún se sigue, ¿no? Solo con esto podemos ver el índice o el incremento de asesinatos de mujeres, de violaciones. Entonces, vemos cómo el cuerpo y sobre todo, los cuerpos, pero sobre todo haciendo énfasis de que es el cuerpo de las mujeres el que está siendo oprimido, perseguido y tomando como la idea de dominación sobre este territorio. Entonces, por eso nosotros decimos y todos los movimientos reconocemos, entonces, antes de iniciar la defensa de nuestro territorio, debemos de reconocer esa violencia que nos ha traspasado, esa violencia que ha generado bastante dolor, ¿no? En la vida de las personas y sobre todo en la vida de las mujeres, y por lo cual es necesario también como sanar todas esas heridas. Entonces, y sanarla es necesidad de cuidar a nosotros y nosotras mismas. Y nosotros sanamos, nuestros cuerpos sanan a través del intercambio y la relación con otras personas. Entonces, es una forma de decir, bueno, entonces hay que defender la vida y para empezar a defender la vida necesitamos empezar a defender nuestro territorio. Entonces, porque con esto también quiero enfatizar que y este es un enfoque también desde cómo los pueblos lo vemos, la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza o el territorio es algo muy estrecho, por eso decimos de que el cuerpo es el primer territorio que hay que defender para poder defender nuestros territorios, que son nuestros recursos y lo que hay, el agua, la tierra y los bosques. Gracias. Otra pregunta. ¿Actualmente veas presencia en Guatemala de militares estadounidenses? Actualmente no, pero sí, no recuerdo bien ahorita, pero sí la podemos compartir después. En Huehuetenango, bueno, POCNO centra su atención o trabajo en Huehuetenango, en comunidades Mayamam, y sí hubo presencia de militares estadounidenses en Huehuetenango, porque el tema era como empezar a reforzar la seguridad en las fronteras, la militarización de las fronteras. Entonces, Estados Unidos lo que estaba haciendo era como educar al ejército de Guatemala, cómo detener a las personas. Lo que querían específicamente era frenar la migración. Entonces, sí hubo presencia de militares estadounidenses en los territorios de Mayamam, en Huehuetenango específicamente ahora, pero son como el ejército de Guatemala los que están desplegados para garantizar la seguridad en esta pandemia. Muchas gracias. Y también acabamos de poner en el chat unos recursos sobre esta militarización de Huehuetenango que mencionó Silvia. Como NISCUA también acompañamos a la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango o la ADH. Y esos recursos que compartimos pues levantan sus palabras de ellas y ellos también. Tal vez nuestra última pregunta, ¿qué tipos de proyectos o iniciativas se pueden proponer para mitigar a la inmigración y facilitar oportunidades a las personas? Sí, creo que para empezar, creo que es necesario respetar la vida de las personas, respetar las cosmovisiones de los pueblos, sobre todo en Guatemala, que los pueblos somos muchos, ¿no? El mayor número de personas indígenas en Guatemala somos mucho más del 50%.
creo que esto, y sobre todo el tema de yo lo quiero partir y hablar sobre el tema de la descolonización, ¿no? Desaprender todos esos patrones y esas ideas el sistema de capitalismo, porque es un sistema depredador que acaba y atenta contra la vida de las personas. Lo que busca es enriquecerse, ¿no? De manera económica y no ve sobre la vida de las personas. Entonces, los países como Guatemala, El Salvador, Honduras, hemos sido empobrecidos, pero ¿qué podemos hacer frente a todo esto? Entonces, creo que, y frente a lo que está sucediendo ahorita también en el tema de la pandemia, ¿qué podemos hacer? Creo que debemos iniciar desde nosotros y nosotras mismos, empezar a desaprender y descolonizar todas esas ideas racistas, machistas, xenofóbicas, para empezar a respetar a las y los demás, y sobre todo enfocar, creo yo, regresar a nuestras raíces, regresar a reencontrarnos con nuestras cosmovisiones de vida y desde lo comunitario empezar a generar estas alianzas, tejer como ese apoyo mutuo, ¿no? A nivel comunitario, empezar a generar redes de solidaridad y que todas y todos debemos de reconocer también que somos parte de esta resistencia, que no solo es aquí en Guatemala, sino que es a nivel de otros países, ¿no? Que empezar a ver, y esta pandemia también nos deja un mensaje muy claro, ¿no? En vez de estar invirtiendo en guerras, en armas, en militarizar, los gobiernos deberían de enfocarse en atender la salud, en la educación, y frente a todo esto también respetar la vida de las tierras y los territorios, porque muchas personas en Guatemala sobreviven trabajando la tierra. Entonces, si empezamos a usurpar, a violentar, a saquear los recursos, no va a quedar nada, y esto está generando la migración, y esto también el tema de abuso de poder, ¿no? El tema de estar acaparando todos estos productos es una de las cosas que también atenta contra la vida de las personas. Entonces es necesario empezar desde lo comunitario y desde la cosmovisión de los pueblos, pues hay muchas formas de cómo también enfrentar todo esto. Primero con el empleo, las personas dicen necesitamos trabajar, entonces si nos dejaran trabajar en nuestros países, no tendría que buscar empleo en otros lugares, ¿no? Que hayan oportunidades de trabajo y que les dejen trabajar la tierra, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Dejar trabajar la tierra, producir sus propios alimentos, regresar como a las otras formas de vida, ¿no? Respetando sus propias formas de vida. Y ahora con lo de la pandemia, creo que sí es necesario empezar a ver que la tierra es sagrada y es la que nos está manteniendo, alimentando y manteniendo con vida ahora. Porque muchos decimos, ¿cómo vamos a resistir con esto? ¿No? Cuando decimos tienen que lavarse las manos, el tema de la higiene, pero si las grandes empresas están acabando con los ríos, con los lagos, o sea, no hay agua en las comunidades, ¿cómo vamos a podernos cuidar con todo esto? Entonces, yo los invito a que podamos ser un poco más conscientes, flexibles y regresar. Yo lo tomo mucho así, regresar a las prácticas ancestrales, regresar a nuestras raíces, empezar a trabajar entre todos y todas para construir un mundo más justo, más humano, en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Donde no haya desigualdad, donde no haya discriminación de ningún tipo. Y esto, y también hacer como la reflexión, después de esta pandemia, creo que debe dejarlos una lección de vida, que después de esto no podemos regresar a como era antes nuestra vida. Es necesario hacer un cambio. Después de esto, creo que tenemos que hacer un cambio en la vida, no vamos a seguir siendo las mismas personas, pero es necesario hacer este cambio primero con nosotras mismos, con nuestras redes, con nuestras familias, y luego pues ya creo que de poco a poquito cada quien va poniendo su grano de maíz para poder hacer cambios grandes, pero por ahora porque sí hay como mucha fuerza, mucha energía desde los pueblos, desde las comunidades, y desde lo comunitario invitaría yo
para unirnos y apoyar todas estas iniciativas que se están haciendo, que son iniciativas en conjunto para ayudarnos unos a otros y que nos podamos quedar en nuestros países, en nuestras tierras, en nuestros territorios, no tengamos que emigrar y no tengamos que estar huyendo para salvar la vida. Gracias, Silvia. Bueno, lastimosamente ya casi estamos a tiempo, así que muchas gracias a todos por sus preguntas y especialmente muchas gracias a Silvia y a Asociación PopNoj por su trabajo. Ya en como 40 minutos vamos a empezar con el seminario virtual en inglés. Esperamos que nos pueden acompañar allí también. In about 45 minutes, we're going to start with a webinar in English. We hope that you can attend that as well. Otra vez te invito a hacer una donación en niswa.org para apoyar a futuras actividades transfronterizas como esa y al acogimiento por Asociación PopNoj de mujeres, jóvenes y niñas indígenas deportadas de los Estados Unidos. También favor de sumarte a nuestra campaña contra los acuerdos de tercer país seguro con Centroamérica. Nos quedaremos aquí unos minutitos más por si alguien quiere copiar algo del chat. Muchas gracias a toda la gente que también estaba pues apoyándonos por mandar recursos allí. Les apreciamos mucho. Y también habrá un correo de seguimiento con la grabación y con más información y recursos. Muchas gracias, que se cuiden y te paso la palabra para cerrar, Silvia. Pues sí, muchas gracias de nuevo para las personas que se pudieron conectar, que pudieron pues escuchar, y a Niswa también por el trabajo, y yo les invito pues a replicar y a compartir este conocimiento con otras personas, a seguir reflexionando sobre esto, porque hay mucho más que se puede abordar sobre el tema de tierra-territorio. Agradecemos mucho el espacio. Gracias por escucharme. También gracias por las preguntas. Y pues como dice Claire, hay información que se va a estar compartiendo para fortalecer todas esas preguntas o inquietudes que también quedaron. Y de nuevo, gracias a todos y todas. Gracias. Bueno, entonces nos quedamos aquí por si alguien quiere copiar algo del chat. Y sí, muchas gracias.